Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas. Hoy vamos a hablar de un tema importante, sobre todo para las finanzas personales. Está enfocado a las fuentes de financiamiento. Es un tema que nos ayudaría mucho, nos ayuda mucho a nivel personal, ya que a veces no llevamos una buena administración, sobre todo nuestras finanzas. A veces esa parte es relevante e incluso lo veo así como parte de la vida, ¿no? Como para garantizar un futuro o tener un poco de paz mental, ¿no? Hay una relación ahí que siempre tenemos esa lucha con el dinero. Entonces, ahora nos acompaña Marco. Marco, bienvenido a este espacio. Marco Castro, un experto en lo que es finanzas personales, sobre todo en ambientes de tarjetas de crédito, o más bien en temas de tarjetas de crédito y fuentes de financiamiento. Marco, un poco voy a hablar de él sintetizado. Marco ha trabajado en el sector financiero a nivel internacional desde lo que es American Express, muchos años, tiene más de 20 años de experiencia. Citibank, también estuvo en Citibank, Visa Internacional, G Capital, ICSE Banco y lo que es Mastercard Internacional como director y vicepresidente, y actualmente está en Boost Payment Solution, así se llama, Marco. ¿Qué ¿Sí? tal? ¿Cómo está, Refugio? Sí, muchas gracias por tenerme aquí y a toda tu audiencia. Sí, en realidad sí, se llama Boost Payment Solutions. Ah, Es correcto. estás en eso ahora. Ahora trabajas más como para el sector empresarial, es lo que entiendo en tu experiencia, en lo que me platicabas, pero has Así es, estado más en el área de finanzas personales. eh, es correcto. Sí, Anteriormente. la mayoría de mi carrera profesional ha sido en finanzas personales. Recientemente va a ser 3 años ahora, el 1 de mayo, que me uní al equipo de Boost y ahí nos dedicamos únicamente a temas corporativos. Sin embargo, el resto de mi carrera, más de 20 años, han sido en temas personales. Personales, sí. ¿Qué vamos a revisar, Marco? Un poco dando el contexto a la audiencia, es la experiencia en tarjetas de créditos, cómo usar las tarjetas de crédito, los mitos y realidades de los usos de las tarjetas de créditos, diferentes tipos de uso. Nos vas a ayudar ahí, nos vas a compartir tu experiencia o tu conocimiento en ese sentido, las recomendaciones, estrategias para usar esos productos y cómo usarlas para pagos a proveedores. También esa es una buena, pues una buena estrategia, ¿no? Una utilización que lo hacen algunos empresarios, las mejores prácticas del uso de las tarjetas y sobre todo cuando hay endeudamiento o sobreendeudamiento, qué hacer en ese sentido, los tipos de productos de financiamiento, y también revisaremos otras fuentes de financiamiento como el crédito automotriz, crédito hipotecario, el crédito personal, y al final hablaremos eso de los activos y pasivos, un poco entendiendo que los activos son bienes y derechos, que a nivel personal también hay activos, y luego Uh -huh. también hay lo que le llaman los pasivos, las deudas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo invertir sin riesgo? Eso también hablar del riesgo, siempre hay riesgo. Sí. Igual cómo hacer un portafolio de inversión y algunas conclusiones. Ese sería el tópico. Marco, un poco también hablar de él, es financiero. Él estudió en el ITAM en México, ahora radica en Miami. Él nos acompaña desde Miami. Ya no sé cuándo regresarás a México, Marco. Yo creo que ya te quedas allá en Miami, ¿no? Ya es tu forma de operar, digamos, las compañías donde trabajas son de por allá de Miami, ¿no? Así es, pero mira, nunca sabes, a lo mejor algún día, quizá, si no es en el ámbito profesional, a lo mejor ya retirado. Yo nunca digo que no, porque en esta vida lo que he aprendido es que no sabes hacia dónde te van a llevar los diferentes caminos, pero sí, tiene razón. 10 años ya radicando fuera de México. Voy de vez en cuando a México por Mm. cuestiones de negocios y por cuestiones personales. Todavía tengo mi familia por allá, mi hermana y mis sobrinos están en México, pero Sí, sí, ya tiene un rato que estoy fuera. muy bien. Bueno, vamos a revisar. Tú que has tenido experiencia en tarjetas de crédito, ayúdanos un poco con los mitos y realidades en el uso de las tarjetas. Bueno, Ayúdanos. claro que sí, Refugio. Mira, hay temas que hay mucha gente que le tiene miedo a las tarjetas de crédito porque Mm, piensan en el endeudamiento.
Y sí, es cierto, las tarjetas de crédito pueden ser una muy mala herramienta o una muy buena herramienta. Todo va a depender de qué tanto conocimiento tengamos y de cómo sepamos utilizar y aprovechar los beneficios que nos brindan cada una de estas, ¿no? Disculpa. Sí. Conozco gente que ha tenido un tema de sobreendeudamiento muy fuerte. Eh, bueno, no te vayas más lejos. Yo mismo, cuando era estudiante y cuando me dieron mi primera tarjeta de crédito, eh, por otras razones, pero eventualmente tuve un mal buro de crédito. Eh, ahí no se pagaron algunos pagos. Te Sí. hablo de cuando yo tenía 18 años aproximadamente, antes de que yo incluso entrara al mundo financiero. Porque hay una cosa que tal vez es importante, tú no puedes trabajar en el mundo financiero si tienes un buró de crédito negativo. No es que haya malos buros o buenos buros, hay buró de crédito positivo, buró de crédito negativo, nada más, no es que sea malo el buró, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde se registra justamente si la persona está pagando en tiempo y forma, si la persona se atrasa 30, 60, 90 días o si de plano ha dejado una deuda sin pagar, ¿no? Y bueno, poco a poco fui aprendiendo el medio de tarjetas, entré, como tú mencionabas hace un rato, a la parte de Citibank, en un principio en la parte de tesorería, y posteriormente me fui a otras empresas ya mucho más especializadas en temas de tarjeta. Te diría que algunos de los mitos y de las realidades es pues, prácticamente ese, que son un instrumento prácticamente del diablo, ¿no? Que nos van a hacer Sí. endeudar, que no vamos a salir nunca, y creo que también puede ser un instrumento muy bueno, porque al final de cuentas, si tú sabes cómo utilizar una tarjeta, tú puedes básicamente aprovechar. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes hoy en día alguna inversión y te está generando un buen rendimiento, ¿por qué querrías dejar esa inversión para comprar algo ahora? ¿No? Cuando Claro. lo puedes comprar en 30 días o lo puedes pagar entre 30, 40, 50 días. Normalmente tú el plazo que tienes para el pago de una tarjeta tú cuentas con los 30 días naturales del Ujú. mes, del ciclo de corte, que Sí. es a partir de cuando corta la tarjeta. Y posteriormente tienes un periodo de gracia, que depende del banco, va de 15 a 20 días, ¿no? Sí. Eh, 10 en el caso de American Express, si mal no recuerdo. Entonces, pero bueno, tienes una extensión para pagar eso, ¿no? Entonces, si a ti te genera un buen rendimiento, alguna inversión, ¿por qué quieres sacar ese dinero y utilizarlo ahora? Mejor utilizas la tarjeta y después lo pagas. Cuando tú haces eso sin pasarte y sin estar pagando el mínimo, sino pagando el saldo total cuando se te presenta la tarjeta, eso no genera intereses. Y Claro. por lo tanto estás utilizando dinero del banco de manera gratuita. Porque Exacto. tú empiezas a generar intereses en una tarjeta de crédito cuando empiezas a utilizar lo que en el mundo de medios de pago se llama la revolvencia. Es decir, yo compré algo que vale 1,000 pesos, pero nada más cuando me llega el estado de cuenta pago 200 de esos 1,000 pesos. Los otros 800 los paso para el siguiente mes. Ahí empieza a generarse una revolvencia y ahí se genera ese efecto bola de nieve del cual estabas tú hablando hace un rato, Ujú, en ujú. donde la gente ya después está atrapada y le cuesta trabajo salir, porque los intereses de las tarjetas en México son altos. Hay otros mecanismos de financiamiento dependiendo para qué quieras utilizar el crédito, que pueden ser más baratos. Hace rato mencionaste que tocaremos más adelante el tema del crédito automotriz y tocaremos el tema del crédito Sí, hipotecario. sí, sí. Entonces, otro tipo de créditos, pero bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Entonces, mientras tú te mantengas fuera de la revolvencia y estés pagando tu tarjeta, te puede resultar incluso mejor. En el periodo, En el periodo, sí, claro, dentro de, si te dicen tu fecha, o sea, tu fecha límite de pago es el día 15 de mayo, pues pagar antes del 15 de mayo y con eso vas a poder estar obteniendo beneficios. Porque además, muchas tarjetas no son simplemente la tarjeta y ya, sino muchas tarjetas hoy en día y con la competencia tan fuerte que hay entre los diferentes bancos, te están ofreciendo productos. Algunas de ellas tienen recompensas, por ejemplo, algunas de ellas acumulas sí. puntos y cambias por mercancía, algunas otras te dan millas para poder viajar o kilómetros para poder viajar en alguna línea aérea, dependiendo también qué tipo de producto tengas, que normalmente es mucho más adaptado a lo que tú quieras como persona, ¿no? O sea, es decir, si viajas, pues Ujú. obviamente a lo mejor buscarás una tarjeta que tenga kilómetros o millas como recompensa. Si tú Esos serían los diferentes usos de tarjeta o los diferentes tipos de tarjeta, lo que estás hablando. Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Esos son diferentes tipos de tarjeta. Tú tienes algunas tarjetas, por ejemplo,
esas que tienen muchos, que normalmente están asociadas a las líneas aéreas. Después tienes otras, por ejemplo, en donde tú tienes una especie de cashback, en donde te van a devolver dinero. Después de tanto tiempo te regresan el, qué sé yo, el 1%, el medio por ciento de todo lo que hayas gastado, te lo regresan en dinero, o te lo pueden aplicar al saldo de la tarjeta de crédito y con eso lo puedes, te lo puedes pagar. Tienes otras, como decía hace rato, que tú vas juntando puntos y al final o de un periodo los puedes canjear por cierta mercancía que te ofrecen los mismos catálogos, o más bien las mismas empresas que les manejan los programas de lealtad a los bancos, ¿no? Porque en realidad eso no lo administra el banco, es un tercero quien se los administra, pero tú entras a una página y dices, mira, me gustó, qué sé yo, me gustó esta cartera, me voy a comprar esta cartera con los puntos que tengo, y entonces, pues ahí es donde podrías generar una mejora en la utilización del producto, ¿no? Porque Claro. no solamente estás ganando tiempo para pagar, ojo, no estoy diciendo que te extiendas, que eso quiero que quede muy claro para que no creas que estoy fomentando la revolvencia y el estar pagando intereses y todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, a los bancos no les gustaría lo que estoy diciendo porque obviamente donde ellos ganan es en la parte de los intereses y todos los que en el mundo, en el argot financiero se llaman los totaleros, que somos, porque me incluyo, los que pagamos el saldo total al final de nuestro periodo de utilización de la tarjeta. Esos no les generamos dinero al banco. Le generamos un cierto dinero al banco, pero no le generamos tanto dinero al banco, ¿no? Sí, lo que estoy entendiendo es que la estrategia que estás dando es más como no tiene beneficios para digamos, para la institución financiera, más que algunos beneficios mínimos, pero si te vas al crédito donde te atrases, pues Claro. ya viene el interés, que es el costo del dinero. Obviamente, pues esa es la intención, ¿no? De colocar crédito en las instituciones financieras, obtienen recursos a través de sus ahorradores o a través de otros fondos y lo que hacen es colocar esos créditos en clientes donde van a cobrar el costo del dinero o la tasa de interés. Entonces, Ese sí. la tarjeta de crédito se convierte así de alguna manera. Vamos a dar tarjetas de créditos. Si yo soy institución financiera y entre más me paguen intereses, pues va a estar mejor. Pero también hay riesgos ahí que luego los tocaremos, ¿no? Los riesgos. Correcto. Es que es Ahora, entender, está bueno eso lo que dices, porque es entender las dos partes, ¿no? Ahorita sí. estás diciendo pues la parte, digamos, de la buena administración, le voy a llamar así, de una tarjeta, que finalmente podrías usar también esa tarjeta para donde pagues un interés también, ¿no? Sí, tú la puedes utilizar pagando un interés, también dependiendo nuevamente de cuál sea el tema. Ahora, los intereses de los más altos que hay son las tarjetas, porque tú estabas justamente hablando del costo del dinero. Y no quiero entrar en demasiados tecnicismos, porque yo no sé qué tan versados nuestra audiencia sea en todos estos temas de medio de pago. Sí. Pero bueno, voy a explicar un poco a grandes rasgos, tratar de hacerlo lo más simplista, porque pareciera mentira, pero el mundo de medios de pago y el mundo de todos estos instrumentos financieros, a la vista es muy sencillo, porque tú dices, bueno, yo voy con mi tarjeta, voy a cualquier cosa, voy a la tienda, o al súper, voy a Walmart, hago mi súper, pago con mi tarjeta de crédito, me entregan mi mercancía, se acabó. Bueno, detrás de todo eso hay un mundo de compañías y hay un mundo de gente que es increíble, pero bueno. Tú cada vez que pagas con tu tarjeta de crédito, hablaba yo de que les sale, el banco, la institución financiera de cualquier manera va a obtener algún ingreso, pero no va a obtener un gran ingreso porque no estás utilizando el crédito en realidad, no estás revolviendo el crédito, estás Sí. utilizándolo por un plazo corto, no estás utilizándolo por un plazo mayor, que es cuando entran los intereses a jugar. Y ahí es donde ellos ganan más. Y no hablemos ni siquiera si te atrasas o te pasas de tu fecha límite de pago, porque entonces ahí entran las penas moratorias y todo ese tipo de cosas que te cobran, ¿no? Sí, Por sí, pago tardío, etcétera. sí. Pero cuando tú lo usas de una manera, como decía hace rato, totalero, donde tú vas a pagar el total de tu saldo cuando te llegue tu estado de cuenta, el banco gana, pero no gana a través de ti, gana, gana a través del comercio que recibe la tarjeta. Ya. Cada vez que hay una transacción con tarjeta de crédito, el comercio que recibe un pago le cuesta a ellos aceptar el pago con tarjeta. Claro, tiene muchos beneficios. Cuando tú lo ves, disculpa, cuando tú lo ves,
en el completo del esquema, tienes un gran beneficio. Si yo estoy recibiendo, yo tengo una tienda y yo estoy recibiendo todos los pagos en efectivo, y son varios y bastantes, pues obviamente voy a tener que contratar un servicio de administración de efectivo, que va a tener que trasladar en un camión de seguridad a una bóveda de un banco ese dinero para poder ser depositado. Sí. Entonces, a la hora de recibir una tarjeta de crédito, tú te estás ahorrando todo ese costo como compañía, o como empresa, o como tiendita, o como tú quieras verlo, ¿no? Entonces, a la hora de ahorrarte ese costo, obviamente, el banco de cualquier manera te va a cobrar, la institución financiera de la cual tengas tú la terminal, punto de venta, te va a cobrar un porcentaje que depende del tipo de comercio que seas, Sí. varía, pero más o menos anda por ahí del 2%, pongamos así, regla general, ¿no? Sí. Entonces, de ese 2% se reparte el dinero en varias partes. Un pedacito le queda al dueño de la terminal, otro pedacito, ¿verdad? Y un pedazo se va al banco que emitió el plástico. Es decir, si yo estoy pagando con una tarjeta, sin hacerle propaganda a nadie, pero si estoy pagando con una tarjeta de Citi en un establecimiento de BBVA, que la terminal es de BBVA, entonces el BBVA se queda con un pedazo de eso, pero la mayoría de la mayoría de ese pedazo de comisión se lo lleva el Citi, de ese 2%, porque eso se conoce en el mundo, como, en el mundo financiero como intercambio, ¿ok? O sea, Entonces, a los dos les toca, a los dos bancos. a los dos les toca y todavía a algunos otros más, porque detrás hay otras cosas que se llaman procesador emisor, procesador cliente, pero no quiero meterme en tanto detalle. Ok, ok. Pero son pedacitos de pedacitos de pedacitos. A uno le toca de ese 2%, a uno le toca 1.6, a otro le toca 0.1, a otro le toca 0.05, a otro le toca, y así se va dividiendo. Pero a ti como comercio te cobran un total de 2, y tú como comercio ni te enteraste para quién va ese 2%. Tú nada más dices, bueno, es parte de las condiciones de aceptar esto, y de mayor me sale mucho más barato que lo que mencionaba hace rato, que estar teniendo que mover el efectivo de un lado al otro, con la exposición además de que si alguien llega y me asalta en la tienda, pues se llevan el dinero y se acabó el tema, ¿no? Pero si me asaltan en la tienda y todos los cobros que yo hice con tarjeta, fueron con tarjeta, perdón, entonces pues no hay ningún riesgo, porque todo está en el sistema financiero. Sí, ahí también puedo agregar algo interesante que también para los empresarios, los microempresarios en México, es una estrategia también para vender, porque mucha gente ya usa plástico, ¿no? Ya no es. Y la otra es que también el asunto de la deducibilidad para efectos en México, para efectos de hacer deducible los gastos. No sé, Estados Unidos, no sé cómo funciona, quizás es más sencillo, más simplificado, pero México hay reglas que tiene que estar pagado con tarjeta o con transferencia electrónica arriba de 2,000 pesos. Hay un tope, ahí lo maneja sobre todo la ley del impuesto a la renta y el Código Fiscal de la Federación. Esas son reglas que, y entonces el empresario lo que hace es para vender, pues digamos, para lograr los clientes, y el cliente le pide, oye, para que sea deducible, te tengo que transferir. Entonces, es una estrategia de usar la tarjeta y tener una terminal, el flujo de efectivo, bueno, el efectivo más bien, porque el flujo de efectivo es hablar de todo, ¿no? Lo que tienes en bancos, inversiones, todo se conoce así en un estado financiero, pero el efectivo como tal, el dinero en efectivo, está como un poco ya en desuso, o cada vez está en menos uso. No sé si estoy bien ahí, ayúdame. No, estás completamente correcto, y qué bueno que lo tocas porque es un tema importante. Justamente, mira, por, eh, a ver, el dinero en efectivo está en desuso por muchas razones y tristemente en algunos lugares como ciudades grandes como la Ciudad de México, por ejemplo. Yo sé que tu audiencia es de todos lados, pero también, bueno, ataca a todos. Acabamos de ver el caso de esta niña, lo que pasó en Monterrey, o en Nuevo León, perdón, en Escobedo. Entonces, gracias a la inseguridad, o debido a la inseguridad, más que gracias a la inseguridad, también mucha gente deja de portar efectivo porque no quiere ser asaltada, en fin, etcétera, etcétera. Pues todo eso también ha migrado un comportamiento más hacia tarjetas, además de todo el tema comercial, como estabas mencionando tú, de los impuestos. Aquí hay dos cosas. La primera también es, si tú recibes pagos con tarjeta de crédito, normalmente eso tiende a ampliar tu base de clientes, porque si tú y yo tenemos una tienda y yo estoy al lado de la tuya y somos competencia y tú recibes pago con tarjeta y yo no, ¿quién crees que va a tener más probabilidad de venta? Tú, porque tienes
porque estás ofreciendo más alternativas para poder acceder a la Claro, mercancía. claro. Hay otra cosa que también es cierta. Normalmente, y eso se ve, es un comportamiento a nivel global. Cuando tú aceptas pago con tarjeta, normalmente el ticket promedio tiende un poco a ser más alto de lo que tú estarías vendiendo si tú nomás aceptas el pago con efectivo, porque el pago de efectivo está restringido a lo que tengas acá. Pago con tarjeta está restringido, obviamente, tu línea de crédito, pero aquí acuérdense, amigos, lo importante siempre va a ser compremos lo que sabemos que podemos gastar, no nos sobreendeudemos. Si yo sé que normalmente voy a poder pagar, que tengo los 500 pesos o los 200 pesos, lo que sea, en el banco, que los tengo en otro lado, que no sé quién, que los tengo invertidos y entonces utilizo ese crédito de 200 o de 500 o del número que estemos hablando, pero sé que los tengo. Sí, Creo que uno de los errores que mucha gente comete también es el hecho de pensar, me van a pagar, no sé, me van a pagar una factura dentro de 2 semanas, me gasto el dinero hoy antes de tenerlo. Ese es un gravísimo error y eso es lo que te lleva al sí, sobreendeudamiento. ese sería un poco agregarlo a las estrategias para los proveedores, ¿no? En el uso de las Sí, tarjetas. Ajá, exactamente, ajá. exactamente. Pero también hay un punto importante que tocaste, hablabas tú de los temas del impuesto sobre la renta y todo. Si tú como establecimiento recibes pagos con tarjeta, tú también puedes hacer esa comisión que te cobra el banco o la institución financiera, esa comisión es deducible de impuestos Claro. para ti como establecimiento. Entonces, Ah, ese 2% más o menos del que hablábamos también se reduce porque tú vas a obtener un beneficio o vas a poder deducir parte de ese costo, lo vas a poder deducir. Entonces tu costo de aceptación se vuelve menor también. sí, sí, sí. Bien, incluso me metería en rollos corporativos en empresas, que también por ahí hay unos autores que hablan del uso del financiamiento, que es elemental o es muy bueno en la estrategia financiera, pero es otro rollo, ¿no? Ya veremos más adelante. Sí, y digo, si quieres lo mencionamos rápidamente nada más. Ajá, Cuando estás, porque a lo mejor tienes algunos empresarios en la audiencia, sí, cuando estás hablando del financiamiento para lo corporativo, ujú, no hay capital, no hay costo más caro que el capital. sí, Entonces, tú tienes dos maneras de financiar una empresa. O lo haces a través de capital o lo haces a través de deuda. La deuda siempre tiende a ser mucho más barata porque el capital, y es una cosa que se llama costo de oportunidad. claro. Y volvemos al tema. Tú este capital lo podías tener invertido en otra cosa que te esté generando más. Entonces, suponiendo que tú el capital lo puedes meter a un instrumento financiero que te esté dando el, qué sé yo, 12%, 13% de interés, y tú puedes conseguir dinero prestado al 8%, pues entonces a final de cuentas te estás ganando un 5 en neto, ¿no? Entonces, Sí, ¿por qué querrías utilizar esto que te podría dejar 13% en algo que puedes utilizar un dinero que te puede salir mucho más barato? Lo importante siempre es que haya un equilibrio y que hay un cierto porcentaje de deuda que es sano a nivel de instituciones, perdón, empresas, ¿no? sí, A nivel finanzas personales, yo te diría que también. Yo te diría que también, pero siempre y cuando vuelvas al tema de, primero, tienes que ser disciplinado para poder para poder manejar cierto tipo de deuda. O sea, disciplinado financieramente, no quiere decir que seas disciplinado como militar, ¿no? Pero disciplinado financieramente, sí, tienes que tener conocimiento de cuáles son tus activos y de cuál es la liquidez. La liquidez es qué tan rápido puedo convertir algo en dinero. Es decir, si yo tengo una casa, pues la casa no la voy a vender no la voy a vender en 24 horas, ¿no? Voy a claro. tardar y tienes que tomar en cuenta que a lo mejor te puedes tardar 6 meses, un año o hasta más en vender una casa. Entonces, eso no es tan líquido. Pero tienes una inversión que la puedes liquidar al día siguiente, entonces ese dinero con él puedes contar. Esas son parte de las estrategias que tienes que ver. Pero puedes tú tener un balance o puedes tú, por ejemplo, decir, mira, yo voy a sacar una casa con una hipoteca, pero yo sé que el ingreso que tengo de mi empresa es de tanto. Ojo, tampoco den eso por hecho siempre, porque yo he visto casos también donde la gente empieza a gastar y gastar considerando que tienen un empleo y tristemente vienen situaciones como las que nos tocó vivir en el 2020, viene COVID, viene algo así, de repente pierdes el empleo, tienes esa deuda. Siempre tienes que endeudarte o tomar deuda si sabes que tienes con qué respaldarla. A lo Ujú, mejor dices, mira, incluso si yo perdiera mi trabajo, tengo este dinero ahorrado y puedo pagar esto. claro. Entonces, o a lo mejor puedo ir haciendo los pagos y me alcanza para ir haciendo los pagos
por los próximos, qué sé yo, año y medio o dos. Entonces, bueno, eso ya te gana un cierto tiempo, ¿no? Siempre hay que estar jugando con esa matemática y es muy importante que no perdamos de vista el hecho que siempre tendremos que estar es un balance el que siempre tenemos que estar buscando, ¿no? Sí, sí, muy bien. En el sector empresarial, lo dijiste muy atinado el asunto del capital Ujú. y el asunto del financiamiento. Por ahí está Modigliani Miller, si no mal recuerdo. Él es el que Así hace, es. hace un modelito ahí donde dice un 50-50. Ujú. Incluso ve la rentabilidad o la utilidad de las acciones. Y lo vería así, ¿no? Para el accionista, si tú quieres buscar un socio o un inversionista, pues te va a pedir un rendimiento mínimo, Correcto. una tasa de rendimiento mínima, una trema, como le llaman en los términos de los Sí, proyectos. Y luego eso, pues no va a ser deducible para efectos de los gastos, hace rato dijiste, ¿no? Y el banco sí, o la institución financiera sí va a ser deducible los intereses. ujú, Y aparte de los intereses que vas a cubrir en el banco, pues es una tasa fija y el otro va a estar esperando, lo estoy diciendo, no quiere decir que no busquen inversionistas o accionistas, pero el otro va a estar esperando que existan mayores utilidades para obtener mayores dividendos. Entonces, así es. esa es como la diferencia, ¿no? Que muchas empresas, por eso las grandes empresas entran o buscan entrar a la bolsa de valor, a las bolsas de valores o a las fuentes de financiamiento a través de obligaciones o a través de la emisión de acciones. Ajá. Correcto. Sí, y de hecho, cuando tú lo acabas de mencionar, cuando una empresa entra en la bolsa de valores, lo que está adquiriendo es justamente deuda. Está colocando acciones, está colocando parte de su capital a gente que le está fondeando ese dinero a través de, bueno, a cambio de un valor Un en el rendimiento. cual, exactamente, de un valor en el cual se cotiza y que posteriormente fluctúa, ¿no? Sube y baja, las bolsas son bastante inestables y además hoy en día lo estamos viendo con el tema de la guerra de Rusia. Ha habido muchos movimientos financieros porque hay mucha incertidumbre, la incertidumbre con el incremento de las tasas de interés, la incertidumbre con el tema de Rusia y el tema de el desabasto en las cadenas de valor, ¿no? De Ujú, producción. ujú, ujú. Sí, muy bien. Incluso le llaman las acciones, mercado de capitales es de riesgo, ya le llaman Exacto, así este término. Ok, exactamente. ahorita hablaremos de los riesgos ahí. Oye, y los problemas de sobreendeudamiento, platícanos un poco cómo llevar esas experiencias, porque es lo que ocurre mucho en la práctica. Lo dijiste hace un rato, muy atinado, de que la gente cree que obtener una tarjeta, yo veo a los chicos hasta felices cuando ya o buscan esa tarjeta, veo jóvenes recién egresados o incluso de la universidad, donde ya les ofrecen las tarjetas de crédito y están súper contentos, ¿no? Ya me ofrecieron una tarjeta de crédito, oye, la tomo o ya la tomaron y creen que es una extensión del dinero y no es cierto, es un crédito. Y luego ya cuando, bien lo dijiste también, si no llevan esa organización de los tiempos de corte, de pagar el saldo total y luego ya se atrasan, pues ya viene una tasa, aquí en México no sé, en Estados Unidos, si nos platicas un poco también para ver esa comparación, aquí la tasa interbancaria, tasa de interés interbancaria de equilibrio, lo que la TIE va sobre todo, va como aplicado a todo el costo del dinero, ¿no? Así es. Cuando tú pides digamos, un producto o compras un producto y te dicen a 12 meses sin intereses, pues ya lleva ahí no lleva intereses quizá o lleva un interés mínimo por el uso, pero si te atrasas y no pagas todo ese crédito, de repente viene el problema de que ya aplican la TIE a todo el capital. No sé si estoy bien, ayúdanos Es- ahí. sí, estás bien. De hecho, es más bien, es la TIE más ciertos puntos porcentuales. Sí. Porque normalmente la TIE es el costo, tú lo acabas de decir, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Es lo que es más o menos el equivalente a lo que se prestan entre los bancos. Entonces Ujú. no te van a transmitir el costo al que se prestan los bancos, sino te van a transmitir con un margen Ok. de ganancia para ellos. Entonces te cobran, y casi siempre se habla de TIE más 2, TIE más 3, TIE más 5, ¿no? Entonces te están dando la tasa de TIE, que creo que, no sé, pero creo que la TIE en México debe estar como de 7% ahorita, más o menos por ahí, 6,5, 7.
Funciona igual en Estados Unidos. La diferencia son las tasas. Las tasas en Estados Unidos son más bajas. Marco, estás hablando de mensual, ¿verdad? El 6 o 7. Estoy hablando, bueno, es anualizado eso y después lo tienes que mensualizar. Okay. Entonces, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de referencia es Treasury Bills y la tasa de referencia ahorita está como en 1.90%. Más para que te des una idea de las diferencias que hay entre un mercado y el otro, ¿no? Sin embargo, bueno, por eso se vuelve también tan caro el crédito en México y mucho más que en algunos otros mercados. Para empezar, Estados Unidos no te diría que es un buen comparativo, porque Estados Unidos además, acuérdate que el modelo del capitalismo en Estados Unidos siempre es a endeudarte, ¿no? A tener todo a crédito, saca tu coche a crédito, saca tu casa a crédito, todo tenlo a crédito. Entonces, es un poquito, y después vienen crisis como la del 2008, en donde no puedes pagar y pierdes hasta la casa y pierdes, por eso digo, yo no estoy sugiriendo eso, yo no estoy sugiriendo ese tipo de modelo. Yo creo que hay un equilibrio en donde puedes tú tener cierto nivel de endeudamiento que puede ser sano, en donde no tengas que ahorcarte y perder hasta la camiseta y perder tu casa en un momento determinado, ¿no? Pero fíjate la ventaja que las tasas son menores también, o sea, Sí. sí son, sí motiva o sí fomentan esa parte del crédito y con las tasas más bajas, ¿no? En México, ¿a quién le dice saca tu casa, saca tu coche, saca todo eso? No, pues no le va a alcanzar el flujo, ¿no? Su flujo de efectivo va a tener el problema, ¿no? Ya conseguir un crédito nada más para arreglar tu casa o tu casa ya te lleva unos años para estar pagando o un auto también unos años, ¿no? Sí. Por las tasas de interés, como bien lo dices. Oye, antes de que se me pase, se me hizo interesante tu explicación tan simple de entender la TIE o la tasa interbancaria de equilibrio. Lo podríamos decir que ahí está el costo del interés que se prestan entre los bancos. Ese es el costo, digamos, es lo que mueven entre ellos y entonces por eso le agregan unos puntos. Sí, así Ah, es, ajá. así es. Y ellos a veces, dependiendo quién se esté prestando, a veces te prestan un poquito más barato. Hay bancos que a lo mejor pueden acceder a tasa de 10 menos tantos puntos, ¿no? No, Ok. no son muchos, pero son 10 menos punto 25, 10 menos punto 5, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es el costo entre ellos. Obviamente, entre más dinero tomes prestado, pues obviamente mejor tasa puedes acceder, ¿no? Que pasa lo mismo con las empresas cuando piden créditos a los bancos. No le va a prestar, si tú y yo vamos ahorita a pedir un crédito para hacer un micronegocio, no nos va a prestar el banco a la misma tasa que le va a prestar a Coca-Cola o a Cemex o a cualquier otra empresa, Ah, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, ahí también hay diferencias que se van marcando. ¿Por qué? Por la rentabilidad que tiene cada uno de los proyectos para el banco. Sí, ellos llevan su famoso ROA, ¿cómo es el ROA o el ROE? El El ROI. arroba, sí, El sí, sí, ROE, sí. sí, miden ya, si van a la empresa, pues si llevan los servicios de la nómina, llevan más cuentas bancarias, más los servicios bancarios, más igual pueden vender ahí seguros, arrendamiento financiero, otros productos, y entonces obviamente, pues si hay crédito, y aparte ven los flujos, porque también a Sí. uno como persona, no sé si pasa también, yo creo que ha de ser en todo el mundo, ¿no? Que sobre todo en este ambiente de las finanzas, donde ven al individuo que tiene buenos ingresos, ya traen ahí como un historial en su base de datos, no sé si tengan un algoritmo y ya de repente te llegan el ofrecimiento de la línea de crédito. Ajá. Sí, y de hecho va para los dos lados, ¿eh? Así que por eso decía yo que hay que tener cuidado, porque tienes no necesariamente nada más un algoritmo, sino además estudias patrones, tienes temas de conducta, sabes comportamientos. Hoy en día vivimos ya en un mundo que está tan conectado que sí, a final de cuentas sabes todo. Mira, curiosamente ayer hablaba con una persona que decía, algo me está diciendo que no quería dar un determinado número de, no sé, imagínate que te piden el RFC o la CURP y no lo quiere dar. Ujú, ujú. Y estábamos hablando de un caso en el que dice, mira, pues que no lo quieras dar, hoy en día ya te tienen fiscalizado por todos lados, tienes geolocalización a través de un teléfono, saben en dónde estás, saben en dónde, porque incluso tú lo ves, tú te metes a tu propio perfil de lo que quieras, de Instagram, de Facebook, de cualquier tipo de red social, Sí. y está recibiendo ¿cómo se llama esto? Publicidad Ujú. dirigida a cosas, es más, de repente dices, te voy a contar una anécdota que me pasó. Estaba yo hablando con un amigo, con un ex colega de Mastercard, estábamos tomándonos una cerveza algún día que nos encontramos,
Y estamos hablando de una persona determinada, ¿no? Sí. Y nuestros teléfonos estaban en la barra del bar, nosotros estábamos tomando una cerveza, platicando, no sé qué. Al día siguiente me manda un mensaje, me dice, ¿qué crees? Me dice, un mundo nos vigila. Le digo, ¿por qué? Abrí mi Facebook y me apareció tal persona de la que estábamos hablando ayer como recomendación de amistad. Sí. Y dices, sí, claro, o sea, Alexa y todas estas cosas se están oyendo por todos lados. Así que en ese sentido hemos perdido, ahora sí que estamos migrándonos a una sociedad como la que describía George Orwell, ¿cómo se llama el libro? 1984 me parece que era. Este, que de pronto dices, bueno, ya tienes un Big Brother, ¿no? Que todo lo sabe. Sí. Pero bueno, pasa lo mismo con los bancos. Los bancos a través de tu comportamiento saben qué tipo de cosas te pueden ofrecer, pero también saben cómo te pueden enganchar. Entonces, por eso yo no quiero ni decir que los bancos son unos ángeles, ni decir que son unos demonios tampoco. Creo que todo, a final de cuentas, lo que buscan es hacer negocio, como cualquier corporación. Sin embargo, tienes que saber cómo, como decimos en México, cómo medirle el agua a los camotes, ¿no? Entonces, hasta dónde llegas y hasta dónde les das cosas. Y también te cuento, por ejemplo, si ellos ven que tú estás con un problema de pagos de tu tarjeta, muy probablemente ellos te van a disparar algún tipo te van a tirar un salvavidas que a veces no es tan salvavidas. Así que cuidado con eso, amigos, porque Sí. de pronto te dicen, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer un crédito personal para que pagues tu tarjeta y ese crédito me lo vas a ir pagando a plazos, así, 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 con tal interés. Y perfecto, tú dices, bueno, me parece muy bien, con eso me saco del tema de la tarjeta y entonces ya me quedo con esto. Pero te sacan del tema de la tarjeta, pero te vuelven a dar el crédito. Entonces tú estás pagando este crédito y encima después te diste otra vez más gastos o más lujos porque te fuiste a gastar el dinero que tienes en la tarjeta y estás Sí. duplicando tu deuda Sí. automáticamente. Sí, Y luego cuando va a llegar el vencimiento de ese plazo, imagínate que te prestan el dinero por un año, ¿no? Para hacerlo simple. Y en el mes 9 te van a llamar y te van a decir, oye, has estado pagando bien tu préstamo, te puedo volver a prestar la cantidad que te presté por otro año. Y entonces así te quedas enganchado todo el tiempo. Entonces, eso no lo recomiendo, ¿no? Tú me preguntabas acerca del sobreendeudamiento. Esa es una de las formas en las que puedes sobreendeudarte. sí. Ahora, ibas a decir algo, perdón. No, es que me acordé de algo ahorita, hablando un poco técnico del interés simple y el interés compuesto, y hablando de manera técnica, ¿no? Un poco, ¿qué es esto? Bueno, es el interés simple cuando pagas un interés y no, si hay deuda, pues no va sumando, ¿no? Es sobre un principal, pero el compuesto, si no haces un pago, pues suma al principal y va sumando y va sumando y al final vas pagando más intereses. Y la otra es que la forma de determinar los intereses, por ahí en mi canal de YouTube tengo como un comparativo de cómo hacer esos modelos, porque un modelo es francés, un modelo es alemán y el otro es de Estados Unidos, es gringo, ¿no? Y el modelo francés es una tasa fija donde hacen un ajuste entre el capital y el interés y vas haciendo una tasa fija que lo utilizan mucho en México en los créditos automotriz y en otros créditos hipotecarios, ¿no? Haces un pago fijo, que es Sí, eso, que es un poco más caro, ¿eh? El alemán, el sobresaldos insolutos, si tú tienes un capital y vas pagando, va disminuyendo y eso te va permitiendo bajar un poco el interés. Entre más vas bajando el capital, vas disminuyendo tu interés. Algunos lo ofrecen así, te dicen, pague a capital. Entonces, esas estrategias también son buenas conocerlas. Y la otra, la que acabas de decir, esa lo usan mucho los gringos, ¿no? Que sobresaldo, sobre periodo de gracia, ¿no? Y así te es. doy periodo de gracia, pero no te está beneficiando. Lo único que te estás extendiendo es el crédito. Te va a seguir cobrando intereses, pero está diciendo, no me pagues este año, págame el otro año. Pues lo que está haciendo es colocar un producto extendiéndolo y cobrando más dinero. Eso hasta lo hacen entre países y es una estrategia entre ellos y pensamos, bueno, no le está cobrando la deuda a México, ¿no? Pero pues, no es cierto porque se la va a cobrar en un futuro, ¿no? Así es. Sí me explico, usé esos ejemplos porque me acordé ahorita y son muy buenos también entenderlos. Ujú. No, y tiene razón. Y también depende de cuál sea el perfil de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que a título personal, cuando se trata de inversiones, a lo mejor de dónde pongo mi dinero, a lo mejor tomo riesgos, tomo ciertos riesgos. Hay Sí, gente que es completamente adversa al riesgo
y no quieres riesgo. Yo tomo riesgo, yo invierto en la bolsa, he invertido en algunas empresas, tampoco creas que es mucho, pero he invertido en algunas compañías que se estaban haciendo y que estaban buscando algún socio, en fin. En algunas no he visto nada de regreso, tal cual. En algunas otras, pues todavía hay algo, están operando y, en fin, algún día espero ver algo. Sí. Pero, por ejemplo, pero también viene cuando tú vas a tomar deuda. Entonces, yo, por ejemplo, te diría que mi perfil personal es de tomo riesgo cuando invierto, pero soy conservador cuando pido. Es decir, tú acabas de decir el tema de tienes tasas que son fijas, tienes tasas que son variables, ¿no? Yo tengo una hipoteca, por ejemplo, y yo tengo una tasa de interés. Yo tenía dos opciones. Puedes tomar una tasa de interés fija a 30 años, por ejemplo, o puedes tomar una tasa de interés que los primeros 5 años son fijos y después es variable. Ok. Y depende cómo se mueve el mercado. Yo en lo personal prefiero saber, porque aparte cuando yo tomé el crédito las tasas estaban muy bajas. Entonces dije, bueno, lo tomo en fijo, aunque sea 30 años, yo sé que los primeros pagos que vas haciendo pagas mucho más interés y pagas prácticamente nada de capital. Entonces al capital le amortizas prácticamente nada, ¿no? Sí, sí. Entre más avanzas en el tiempo, más vas amortizando capital. Pero tienes la ventaja de que también si te llega un dinero extra, puedes depositarlo y puedes pagarlo directamente y disminuyes el capital. Lo que vas a hacer es acortar el plazo. Eso es muy Pero bueno, eso es muy bueno en los productos. Si te ofrecen eso, está excelente porque puedes buscar otras fuentes de financiamiento y pagas, le das al principal y haces una disminución. Ajá. es correcto. Entonces, depende, cada quien tiene que analizarse y ver qué apetito de riesgo tiene. Como te digo yo, si puede poner dinero en inversiones, a veces sube, a veces baja. Ahorita, o sea, como está la bolsa en el mundo, en Estados Unidos y en México también, ahorita te diría que lo que va de este año he perdido dinero, ¿no? Pero bueno, simplemente, a final de cuentas, la bolsa siempre tiene una tendencia positiva. El tema es que nunca sabes cuánto tiempo va a tardar. Pero si Claro. tú ves una gráfica de la bolsa, vas a ver que siempre tiene una tendencia a la alta con picos y valles, pero siempre tienes una tendencia a la alta a lo largo del tiempo. El tema, y ese es un consejo que sí les quiero compartir. Si van a invertir en bolsas, si van a tomar riesgos en inversiones, no pongan la colegiatura de los niños ahí, no pongan el pago de la casa y No, claro. pongan lo que puedan ustedes, lo que sepan que ustedes pueden no necesitar en un futuro inmediato o en un largo plazo, ¿no? O sea, o en un, perdón, futuro inmediato o mediato. Es decir, no pongas ahí lo que vas a necesitar en un mes. Pon ahí lo que A sepas que largo puedes plazo. olvidarte de él A y largo plazo. porque si te cae la bolsa, pues de repente puedes tardarte 3, 4, 5, 7 años en que se recupere Otra vez, y al sí. final no lo pierdes, pero tienes que tener el estómago para sentarte 7 años a esperar a que se recupere esa inversión. Sí, es una buena recomendación. Sí es cierto, cuando analizas los portafolios de inversión o bueno, cuando te metes a este mundo del mercado de capitales, pues siempre la idea es entender que no es a corto plazo, o sea, Así es. no, es un mercado donde, como bien lo dijiste, vas a colocar un excedente, yo diría un excedente de tu flujo de efectivo, aquel que dices, aquí ya me sobró algo, bueno, lo colocas ahí. Y igual y tendrías en unos años, a lo mejor hay un beneficio en esa empresa, tiene utilidades, suben las acciones, pues ahí tendrías que aprender en qué momento ya venderlas y recuperar algo, ¿no? Uh -huh. Pero también si se caen, como bien lo dices, no sabes ni cuánto tiempo se va a volver, se recupera otra vez y ahí viene la pérdida. Muy bien. Y todo, creo que te diría también que también depende mucho de en qué periodo de tu vida, de qué periodo de ciclo de vida te encuentres, ¿no? Si estás en los 20 o los 30, obviamente puedes tomar mucho más riesgo, puedes tener ese apetito. Ujú. Puedes decir, ¿sabes qué? Tomo la pérdida, todavía tengo mucho futuro productivo para poder seguir trabajando, generando ingresos, hacer esto. Si estás en tus 60 años, muy probablemente tu apetito de riesgo sea mucho menor. Entonces, Sí. lo que no quieres invertir tus ahorros de la vida y que se pierdan, ¿no? Entonces, mucho depende también de en qué etapa de la vida nos encontremos. Sí, ya te adelantaste, esa era una pregunta más de estrategias de inversión. ¿Por qué no hablamos un poco de otras fuentes de financiamiento? Ya hablamos de las tarjetas de crédito, ahora hablar del crédito automotriz, crédito hipotecario, crédito personal, y luego ya nos dice esa parte que es muy buena también las estrategias de inversión, los ciclos de vida de la inversión, incluso
hablar un poco de ahí, podríamos mencionar poquito de las criptomonedas. Ese me gustaría que me ayudes en otro podcast, a hablar de las Claro, criptomonedas, que es muy bueno, y ahí vamos avanzando en este espacio. claro que sí. Mira, bueno, a final de cuentas, tanto crédito automotriz como crédito, bueno, a ver, vamos por partes. El crédito Ah, en una tarjeta de crédito, por ejemplo, o en sí. una línea de crédito, un crédito personal, es un crédito no prendario. ¿Qué quiero decir con un crédito no prendario? Es un crédito que no tiene una garantía detrás, ¿no? Mm, Cuando tú pides un crédito automotriz o un crédito hipotecario, es un crédito prendario, es decir, hay algo tras lo que el banco o la institución financiera que te esté otorgando ese préstamo se puede ir, ¿no? Tú dejas de pagar las letras del coche y obviamente van y te quitan el coche. Pero sí. dejas de pagar tu tarjeta de crédito y pues ¿qué te pueden quitar? No te van a quitar el saco que te compraste o la bolsa que le regalaste a tu mujer o nada de eso, ¿no? Ujú. Entonces, esos son diferentes tipos de crédito. Ahora, también dependiendo del tipo de crédito, dependiendo del costo del crédito. Normalmente los que tienden a ser menores son los de mayores montos, es decir, un crédito hipotecario va a tener una tasa de interés menor que una tarjeta de crédito o que un crédito automotriz. Entonces, por eso yo hace rato, cuando estábamos hablando de tarjetas, decía, hay que tener en cuenta en qué te vas a gastar el crédito. Por ejemplo, una estrategia muy buena sería, si tú tienes una línea de crédito suficiente que te alcance para pagar el enganche del coche, Ujú. ¿ok? Y esa tarjeta te está dando puntos, y aparte tú también tienes el dinero para pagarlo en efectivo o hacer una transferencia, un SPAY, Ujú. ¿por qué no mejor lo pagas con la tarjeta? Te Ya. genera puntos, el banco te va a dar puntos por esa compra del monto que haya sido el enganche, no sé, 20,000, 30,000 pesos, lo que sea, lo que te pidan ellos, y tú después le pagas o sea, tú después pagas esa tarjeta con el monto que tenías para darle a la concesionaria. Pero Y de esa forma tienes que cuidar el tiempo del saldo, el tienes corte, que cuidar el todo. tiempo del saldo. Mira, Sí. hoy en día, y eso es qué bueno que mencionas eso, Ujú. hoy en día tenemos una gran ventaja, hace rato mencionaba el teléfono, el tema de los celulares. Simplemente es un tema de ponerte un recordatorio. Normalmente yo sugeriría que lo hagan una semana antes del vencimiento, Ujú. porque si te dice tu fecha límite de pago es el día 15, bueno, póntelo el día 7 para que Sí, sepas que vas a tener que pagar, ¿no? Pero sí. que te esté llegando una alarma constante. A veces, y eso es parte de la gente que es menos administrada, le pasa mucho eso. Ujú. Tengo a alguien en mi familia que le pasa mucho eso constantemente. Ujú. Que se le va las ideas y quién sabe en dónde anda y de repente, ay, ya se me pasó la fecha, tenía que haberlo pagado. Y eso es humano, a mí me ha pasado, o sea, yo viviendo en este mundo me ha pasado que de repente he fallado en una o dos ocasiones por ahí en los cortes y de pronto, ay, me olvidé de pagar esto. Ujú. Sí, y obviamente te penalizan, que también es importante, si normalmente pagas a tiempo y llevas un historial con ellos, lo que me ha pasado en las dos veces, y las dos veces fueron en México, para que no Ujú. pienses que pasa en Estados Unidos, pero en México. Sí. Entonces, las dos veces fueron en México. Hablas al banco, yo hablé al banco, les dije, oye, tengo tantos años como cliente de ustedes, nunca me he atrasado, utilicé la tarjeta en esta ocasión y la verdad se me olvidó, bla, 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 y me condonaron la pena por Oh, el atraso. qué buena onda. Entonces, pero yo siempre digo, el no ya lo tienes. Entonces, lo que más, y lo creo que puede pasar es que pierdas el tiempo con el banco, que pierdas unos minutos, pero a lo mejor te regresan ese dinero. Obviamente no lo puedes estar haciendo cada 3 meses porque van a decir, no, no, a ver, tú cada rato estás cayendo en default, entonces no. Pero si nunca has caído en default o si caes en default una vez cada 4 años, pues Ujú. obviamente creo que no pasa absolutamente nada, que levanten el teléfono y que busquen hablar con ellos para que les quiten ese costo financiero, ¿no? Porque a final de cuentas, al banco no le cuesta nada quitar eso, simplemente necesita la aprobación de alguien de un cierto nivel y Ujú. simplemente dice, ¿sabes qué? Sí, me interesa mucho mantener a Refugio como cliente, por lo tanto te voy a condonar los 500 pesos que te estaba cobrando por no haber pagado a tiempo, ¿no? Claro, claro, Eh, debes ser un buen cliente, tener un buen historial, porque exacto, sí, sí, pero tienes que pedirlo porque no te lo van a dar gratis. sí, Entonces, ese es el otro tema. sí. Y bueno, a lo que iba yo justamente es, tú tienes depende qué es lo que vayas a comprar, depende el tipo de crédito que quieras usar. Ujú. Yo, como te digo, solamente utilizaría una tarjeta para pagar el enganche y eso siempre y cuando yo tenga el dinero para pagar el enganche. Y la única razón es justamente para que el banco me dé puntos por la utilización de ese crédito y entonces ya me dieron 20,000 puntos más que no me iban a dar de otra manera. En lugar de transferirle yo el dinero a la concesionaria y no recibir nada,
por al menos recibo puntos, ¿no? Sí, Pero ojo, pero hay que aclarar bien porque no vayan a agarrar y vayan a utilizar la tarjeta, su saldo mayor y paguen el enganche no, exacto. o algo así, y luego ya es en el corte, hay que revisar que Hay es, que revisar en el corte o incluso antes del corte. Si quieres ah, hacerlo el mismo día, lo puedes hacer el mismo sí, día. A la hora de que tú ya pagaste con la tarjeta, ya te dieron los puntos. sí, exacto. Ajá. Entonces, bueno, esa es una. La otra es, hace rato mencionaba yo, depende de los tipos de plazos. Yo, la verdad, ahora estoy un poco desconectado de los hipotecarios en México. Ya no sé si están todos en tasa fija. Creo que todos están casi en tasa fija. Ujú. No creo que haya unos de tasa variable, pero también depende mucho. ¿Qué quiere? Entre más largo el plazo, más vas a pagar intereses. Entonces, mucho depende de qué tipo de liquidez tengas como persona, si puedes tú estar pagando o no tanto. Si tú puedes a lo mejor comprar una casa y vas a estar pagando el 50% de tu sueldo o el 50% de tus ingresos, lo vas a estar pagando para pagar el crédito que es a 10 años, Ujú. pero lo podrías tener a 20 años y entonces te estarías pagando solamente el 30% de tus ingresos, pues es preferible tenerlo a un largo plazo y no sentirte ahorcado, porque tú a final de cuentas vas a tener tu flujo de efectivo, o como llamo yo, tu flujo operativo del día a día, Ujú. viene de lo que tú estás ingresando a tu chequera o a tu cuenta de inversión o a lo que Sí, tengas, ¿no? No te ahorques tú solo. Por ahí dicen que no tienes que estar invirtiendo más del 30% de tus ingresos en los gastos de tu casa. Entonces, no te aloques si te vas a comprar una casa que después no vas a poder pagar, porque al final de cuentas lo único que va a acabar pasando es, típicamente la vas a tener que vender, vas a estar en un estado de emergencia y por lo tanto la vas a vender más barata de lo que la podrías vender si tuvieras la paciencia de quedarte en el mercado. ujú. Sé que hoy por hoy en México, por las razones de la economía y por muchas cosas, yo he visto las últimas veces que he ido, y cuando digo las últimas veces estoy hablando de hace un mes, todo México está en venta. Entonces hay mucha oferta y poca demanda, poca gente está comprando. Entonces, si tú tienes un activo y lo pones a la venta, te va a costar trabajo vender. Por eso es importante, no te sobreendeudes, no compres algo mucho más allá de lo que puedas realmente pagar, porque si tienes que salirte de esa deuda, no está tan fácil. Y hablábamos hace un rato al principio del podcast prácticamente de lo que era la liquidez, ¿no? Eso es un activo que no es un activo líquido, no lo puedes transformar en dinero. Sí, Liquidez significa cuánto tiempo me tardo, o sea, liquidez es cómo transformo un activo en dinero, prácticamente. sí, Eso es sí, liquidez. sí. Entonces, eso no lo puedes transformar tan rápidamente, ¿no? Y Es, también te diría que cuando tú estás buscando, sobre todo hoy en día que hay ya una proliferación muy grande en México acerca de otro tipo de instituciones como las fintechs, yo sugeriría que no solamente busquen los créditos a través de la banca tradicional y las instituciones financieras tradicionales, sino que busquen también, inclusive para el mundo de tarjetas. Hay empresas como Cacao que están dando tarjetas de crédito, hay otro tipo de compañías que están dando cosas muchísimo más flexibles y muchísimo más competitivas que los propios bancos de toda la vida, ¿no? sí, Entonces, ya salieron busquemos varios. ese tipo de, porque al final de cuentas lo que las fintechs han venido a hacer es, han venido a ser un disruptor de la banca tradicional. Y Sí, ahora hay muchísima competencia. Entonces, no se queden nada más con el banco de toda la vida, con el que siempre he estado, con el Bancomer que mi abuelita siempre estuvo, y así básicamente, ¿no? Y de vuelta, no estoy haciendo ni criticando ningún banco acá. sí. Todos tienen pros y todos tienen contras. Entonces, pero a final de cuentas, hay otras alternativas y yo sugiero siempre hacer una decisión educada, buscar diferentes fuentes, buscar diferentes opciones y no nada más quedarnos, como decía yo, en la banca tradicional, sino también poder buscar algunas de estas nuevas empresas financieras que están surgiendo. Y por cierto, para los que no estén familiarizados con el nombre FinTech, FinTech significa Financial Technology, y entonces básicamente son empresas que se dedican a prestar servicios financieros, pero que no son necesariamente bancos. A lo mejor te Sí, pueden dar un servicio, pero no te van a dar toda la integración de la banca que te da un banco tradicional. que ya salió una ley en México, la ley FinTech, ¿no? Ajá, exactamente. Son más tecnológicas, son empresas más tecnológicas que bien lo dijiste, hacen una disrupción en los bancos tradicionales, que no nada más en eso ha habido la disrupción o la parte, también otras empresas han tenido, si hablamos casos
empresas tecnológicas, el mismo Uber, Didi, que Ujú. es un algoritmo y al final ni siquiera usan activos tangibles como los autos, sino Sí, buscan alguien que tenga un auto y ya ahí van haciendo el servicio a través de un celular. Pero bueno, ese ya cuando hablemos de que me gustaría que hiciéramos, te invité hace un rato algo de criptomonedas, podríamos sí. hablar ya a detalle y de todas esas empresas tecnológicas. Sí. Con mucho gusto. Yo nada más quisiera, si me permites, agregar nada más ahí una cosa que es importante y me gustaría, lo platicamos en otro podcast cuando hablamos de criptomonedas y hablamos de otro tipo de empresas, pero me gustaría dejarlo nada más como para sembrar la semillita de curiosidad. Ujú. Pensemos cómo ha cambiado el mundo, pensemos hacia dónde estamos yendo y veamos, por ejemplo, hoy por hoy, alguna vez hace 20 años, los que ya teníamos cierto adultez en ese entonces, hubiéramos pensado que la empresa más grande de taxis no tendría un solo coche. Yo creo que no. Uber no tiene un solo coche Ujú. y es la empresa de transportación más grande. Sí, La claro. empresa hotelera más grande, la que tiene más habitaciones, no tiene un solo hotel. Ujú. Airbnb es mucho más grande que Marriott, que Hilton, que cualquiera de estas cadenas y no tiene un solo hotel. Entonces empiezas a darte cuenta hacia dónde van todos estos disruptores. Dicen, ¿cómo estoy haciendo todas estas comunidades y cómo estoy trabajando y estoy explotando un cierto negocio y ni siquiera tengo el activo? Así que Claro. nada más, lo dejo nada más ahí como para un abrebocas para otra Sí, conversación. es una reflexión. Yo también lo he analizado en algunos cursos ahí de administración estratégica, pues cómo las empresas están cambiando y tenemos que cambiar, o sea, nos va jalando tanto a usuarios y tanto a accionistas o socios de empresas como consultores, todos esos tenemos que ver esas tendencias, estar al pendiente con eso. Bueno, Marco, las estrategias de inversión, es eso que dijiste hace un rato, como reiterar o reforzar los portafolios de inversión cómo hacerlos, ¿no? Hay un ciclo de vida, lo dijiste, ¿no? No es lo mismo un chico, estos chicos que nos escuchen en este podcast, cómo hacerle tanto un adulto, ¿no? El riesgo, el Sí. apetito del riesgo, todas esas variables. Y siempre la pregunta, ¿no? ¿Cómo invertir? La pregunta que todos hacemos, ¿cómo invertir sin riesgo? Ujú. Que es una pregunta pues a veces no sé cómo la contestarías, porque la gente eso hace, dice, ¿cómo invierto sin riesgo? Así nos hace la pregunta, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, te diría, claro, y es una pregunta muy válida, y creo que todo el mundo, sobre todo las personas que no han estado tan expuestas a cierta información, o que, por ejemplo, por la naturaleza de sus funciones, de sus trabajos, o sea, por ejemplo, un médico, un veterinario o alguna persona que no necesariamente está tan empapado del mundo financiero, pues tiene menos información al respecto, ¿no? Que una persona que haya estudiado quizá economía, contaduría o algún otro tipo de carreras mucho más afines a la economía y administración. Yo te diría, mi madre, que en paz descanse, siempre me preguntaba lo mismo. Me decía, oye, ¿cómo puedo meter ese dinerito que tengo ahí, pero no quiero ningún riesgo? Y mi respuesta siempre fue, porque lo considero que más bien es como una especie de obligación moral a los que tuvimos la oportunidad de estudiar carreras económico-administrativas, que Mm. tenemos que ser muy transparentes y no podemos decir que no hay riesgo. Siempre hay riesgo, pero siempre mi ejemplo es este. Hay tanto riesgo, incluso en el no hacer nada, porque si tú, por ejemplo, dices, voy a meter el dinero debajo del colchón, ¿qué pasa si la casa se quema? Pues el dinero ya, adiós, ¿me explico? Entonces, hay riesgo. ¿Qué pasa si alguien se mete a robar la casa y encuentran el dinero debajo del colchón? Hay riesgo. Hay riesgo. Entonces, lo que tienes que hacer, hay riesgo en todo, en todo. Lo que tienes que hacer es minimizarlo y buscar cuál es el menor riesgo que puedo tomar. Yo te diría que los instrumentos de deuda que emite el gobierno federal son de los instrumentos que menor deuda tienen. ¿Por qué? Es más difícil que el gobierno quiebre a que una empresa quiebre. ¿Ok? Mm. O sea, ¿qué pasaría para que no te pagaran ese dinero? El gobierno se tendría que declarar en una situación de insolución de pagos, ¿no? Entonces, por eso no podría pagar estas obligaciones. Pero si tú invertiste en una empresa X y esa empresa X quiebra, pues entonces sí, tu dinero, como te decía yo hace rato, ¿no? Yo he tenido la oportunidad y la pues, buena y mala suerte
de hacer pequeñas inversiones en empresas privadas, y de algunas de ellas no volví a saber más del dinero porque la empresa nunca despegó, Sí. y de algunas otras, bueno, ahí están todavía pataleando y medio se defienden, ¿no? Como patos pataleando abajo del agua. En Pero México, bueno, espero que en México, en, Dios. no, en ambas Ah, partes, en México y en Estados Unidos. sí. En México y en Estados Unidos. Ujú. En México, te puedo contar la historia, en México teníamos con unos amigos pusimos una distribuidora, un pack mail, no sé si has oído hablar de pack mail, pero son como los mailboxes y esto, o sea, se encargan de hacer servicios de mensajería y todo, y al final de cuentas, por un mal manejo administrativo de la persona que habíamos nombrado, pues obviamente todo se perdió y tuvimos que deshacernos de la franquicia Ujú. a costo cero, o sea, no la pudimos ni vender, tuvimos que devolverla, entonces ahí se perdió todo ese dinero. Pero bueno, a lo que voy es que esa fue una mala decisión una mala decisión. No, tiene riesgo, ahí tenía mucho más riesgo. Sí, sí, sí. Pero si eso hubiera despegado y hubiera sido muy bueno, podríamos tener hoy en día otro tipo de escenario, ¿no? Entonces, incluso, y este era el ejemplo que yo usaba para ilustrárselo con algunos amigos también, incluso si tú pudieras invertir, imagínate que pudieras invertir en deuda de Estados Unidos, que es en teoría el gobierno que menos probabilidad de quiebra tendría, Ujú. bueno, existe la posibilidad que el gobierno de Estados Unidos quiebre. La respuesta es sí, matemáticamente existe. Sí. ¿Ha pasado? No, no ha pasado. Creemos que pasará, esperemos que no pase, pero no podemos garantizar que no pasaría, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy simplemente para tratar de que realmente entendamos y de nivelar cuando decimos que no hay riesgo, que sí hay riesgo. Siempre hay riesgo, lo que tenemos que buscar es minimizarlo. Ujú. Y una forma de minimizarlo es justamente creando un portafolio diversificado. Si tú entiendes un poquito de acciones y vas a querer entrar a la bolsa, por ejemplo, yo no sugeriría poner todos, como dicen, todos los huevos en una canasta, ¿no? Ujú. Compras algunas acciones de algunas empresas de construcción, algunas empresas de tecnología, algunas empresas financieras, algunas líneas aéreas, y de esa manera vas diversificando. Pero si tú te tiras de cabeza, por ejemplo, ya hablaremos en otro podcast, Refugio, pero decías, si tú te tiras de cabeza las criptomonedas, que hoy por hoy las generaciones más, los más chavos lo están haciendo, se Sí. están tirando de cabeza a criptomonedas, tienen un apetito mayor por el riesgo. Yo estuve en diciembre en San Juan de Puerto Rico, Ujú. coincidía y yo decía, ¿por qué está esto tan caro, no? Porque una noche de hotel en un hotel rascuache te costaba una fortuna. Ujú. Bueno, yo no sabía, era la semana de blockchain y de criptomonedas en San Juan, había una convención y yo veía chavitos en los 20, pagando botellas de champaña en los bares y todo, porque claro, ha habido un sube y baja de criptos, que hay gente que hoy en día ya se ha hecho millonaria con las criptos, pero hay gente que ha perdido todo. Claro. Entonces ahí te diría, depende del riesgo, ¿no? Sí. Eh, de vuelta ese es tema de otro podcast que ya hablaremos, pero eso nada más para ilustrar un poquito cómo fluctúan ciertas cosas. Si somos más conservadores, yo te diría, inclusive hay algunas empresas, algunas instituciones financieras que se dedican a armar portafolios donde no tienes tú que escoger tú las acciones de las empresas, sino que ellos ya traen un portafolio, un pool, en donde ellos te dicen, mira, esto tiene una composición de tanto de portafolio de capital, tanto de deuda pública, tanto de Sí, de de instrumentos gobierno. financieros, Sí, sí, exactamente, sí. otro tipo de instrumentos financieros, Pagarés. exacto. Y ahí vienen los rendimientos. Entonces, depende mucho también, de vuelta, el apetito que tengas. Te vas a tirar a un fondo que tenga mucha más deuda de capital, o sea, mucho más inversiones en acciones, o te vas a tirar a un fondo que tenga mucho más bonos y deuda pública. Eso te va a pagar menos, pero teóricamente es más estable. Entonces, eso yo recomendaría consultarlo con algún asesor, ya que tengan, o si gustan, o sea, con alguna persona con la que ustedes tengan en sus instituciones financieras, los podría orientar para ver en base al perfil. De hecho, cada vez que vas y quieres abrir una cuenta, te hacen un cuestionario y te preguntan qué tipo de perfil eres, qué agresivo, moderado, conservador, Ujú. cuál es tu horizonte de inversión, porque también si vas a invertir por un año o dos o vas a invertir por 10 años. Y hace un rato lo revisionabas tú, decías que el tema de las inversiones es tener el estómago para sentarte y esperar. Yo Sí. te diría, hay una diferencia entre un especulador y un inversionista, porque hay gente que entra y todos los días está haciendo lo que se llama el intraday trading, ¿no? Está todo el día comprando y vendiendo y comprando y vendiendo y subió la acción tantito, vendo y me cobro una ganancia y me voy cobrando una ganancia. Ujú. Esos son los especuladores, que a veces pueden ganar mucho dinero y también pueden perder mucho dinero.
Los inversionistas son más bien los que entran, se sientan y no voltean a ver su cuenta hasta dentro de determinado tiempo, ¿no? Porque no les importa las fluctuaciones del día a día, ya que saben que ellos están ahí para el viaje de largo plazo, no para el viaje del corto plazo. Claro, sí. Entonces, depende mucho de la personalidad y depende mucho de los ciclos de vida en donde nos encontremos. Y aquí agregaría también la parte de que hay varios libros por ahí, El Código del Dinero, Secretos de la Mente Millonaria, varias referencias que sí tienen, yo sí acepto como la explicación, porque la mayoría de las cosas o la parte económica, podría decir, están, o las cifras, así le voy a agregar, están en tu mente, ¿no? La mente también, porque hablaste del riesgo y hemos hablado mucho del riesgo, pero el riesgo a veces lo asociamos con peligro. Así es. Aquí la estrategia, yo también he trabajado un poco los riesgos en el ámbito empresarial y es que el empresario entienda que el riesgo es como tener una matriz o tenerlos bien identificados y de ahí ya tomas decisiones, el alto riesgo, el medio riesgo, el bajo riesgo y ya bien lo dices según el apetito del riesgo. Si hay uno de alto riesgo, pues según mi apetito yo decido, pero ya sé que existe el riesgo de que se vaya todo ese flujo, ¿no? Es O correcto. ese dinero. Entonces, pero también tiene que ver con la mentalidad lo que se genera uno en el cerebro o en Ujú. algunas cosas que ayudan o no ayudan, ¿no? Porque luego vienen limitaciones. Por Sí, ejemplo, hay gente que pues tiene esa expresión o esa afirmación de no me interesa el dinero o no puedo ser rico y a la vez espiritual o mejor soy pobre porque soy honrado, ¿no? O soy más noble, siendo, o siendo pobre, soy espiritual, ¿no? O así, ¿no? Los ricos son mala gente y así. Son varias cosas que te formas en el cerebro, en la mente, y luego ya todavía acudes a una tarjeta de crédito, a financiamientos de lo que hemos hablado, pues sí se va a ver en un grave problema porque tiene unas limitaciones. No sé, claro. me estoy metiendo en un punto porque hemos hablado muy técnico, perdón, Marco, pero esa parte también es importante, esa educación financiera, pues la necesitamos, ¿no? Ahí aplica la creatividad, la inteligencia financiera, la parte emocional, ¿no? Sí, sí, sí me Sí, explicó. Ajá. no, totalmente. Y solamente para... Me hiciste reír con el comentario de no puedo ser rico y al mismo tiempo espiritual. Ajá. Eso, son paradigmas que algunos tenemos en la mente, pero no necesariamente son ciertos. De hecho, platicaba yo alguna vez con alguien acerca de ese tema y Sí. me dio la mejor explicación que yo pude haber encontrado. Me decía, no, la riqueza y la espiritualidad no están completamente, o sea, no están peleadas. Tú puedes No, ser no, multimillonario y puedes ser una persona muy espiritual. claro. Los hay grandes actores y actrices que han ganado fortunas y que son muy espirituales. Me dice, la diferencia es, si tú estás apegado, la diferencia es el apego. Ujú. Tú puedes ser millonario y puedes ser espiritual, siempre y cuando no tengas apego. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si mañana pierdes todo, tampoco te va a cambiar la vida. En donde viene el problema es cuando existe el apego al dinero, el apego a las posesiones, el apego a las pertenencias materiales. Ahí es donde está el problema. Pero sí, son paradigmas que, como bien dices, algunos de nosotros tenemos y que tenemos que ir resolviendo poco a poco para poder realmente buscar generar esta abundancia, ¿no? Muy bien. Marco, ya estamos casi terminando esto. Algunas conclusiones ya para nuestra audiencia, para cerrar esta charla que muy buena, interesante. Ojalá y lo vean varios, más la gente que te sigue a ti. Estás en redes sociales, pero bueno, yo entiendo que eres un experto, un profesional en el sector financiero de muchos años, pero no te dedicas a la consultoría, tú trabajas para una empresa. Es correcto, sí. Igual, pero si alguien te quiere consultar, me imagino tienes una red social, ahí está que te consulte los Sí, amigos. con mucho gusto, y estoy abierto a que me hagan alguna pregunta, que me hagan alguna consulta, sin mayor problema. Tú tienes mi perfil de LinkedIn, por ahí, Ah, creo que lo vas a poner después. sí, lo pongo. Lo Entonces, pongo. por ahí, a través de LinkedIn sería mucho más fácil. Y bueno, a lo mejor algún día me animo y empiezo a hacer algo más allá de eso, pero por el momento con lo que tengo como decimos, con lo que tengo en el plato, me alcanza y me sobra como para Sí, poder hacer más cosas.
Yo a base de conclusión te diría, a ver, dejemos de satanizar a las tarjetas y a los créditos. Son buenos si sabemos cómo usarlos. El tema es que tenemos que aprender a usarlos, porque después no los sabemos usar y creemos que nos vieron la cara y creemos que nos vendieron y que nada más nos hicieron una trampa. No, yo creo que más bien hay que educarnos. Eso es uno de los temas que tenemos que hacer. En la educación está la base de todo. Habemos algunas personas o hay algunas personas que han tenido malas experiencias con tarjeta. Como lo comenté al principio, yo fui uno de ellos. Afortunadamente salí rápido y salí rápido. Mira, salí rápido y aprendí muy chico. Aprendí a los 18 años y entonces para los 21 yo ya había salido de ese tema y posteriormente, mira, la ironía, me acabé dedicando a eso, ¿no? A las Entonces, tarjetas. aprendí, caí en el hoyo, caí en esto, pum, salí, afortunadamente. Y bueno, pues es un tema simplemente de irnos educando, de ir aprendiendo más, de irnos midiendo sobre todo y de ser, como decía yo, disciplinados en la forma de los pagos, o sea, tener un recordatorio. Hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de herramientas. En esa época traías tu agenda y ni siquiera la volteabas a ver, ni te acordabas que traías una agenda. Hoy por hoy tienes el celular que te manda alertas cada que le pones una alerta, ¿no? Entonces, programemos las fechas de pago con tiempo, asegurémonos que tenemos los recursos para pagar el total, no nada más el mínimo. Busquemos la mejor fuente de financiamiento para cada tipo de crédito que estemos buscando. Si estamos comprando un coche, no lo compremos con tarjeta, a menos que busquemos, o sea, primero la tarjeta tendría que tener mucho crédito para poderlo pagar al 100%, pero no nos sobreendeudemos, ¿no? Eso yo creo que es el principal punto. Busquemos dónde está el equilibrio y ese no hay una regla universal, cada quien lo tiene y lo tiene que entender, porque cada quien entiende sus ingresos y sus egresos y cuánto te está costando el mantenimiento de los chavos de escuela, en fin, digo, si es que son familia y tienen hijos, si no, cuánto te cuesta las salidas con la novia o con el novio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, armar su flujo de efectivo, ¿no? Es correcto. Ingresos, menos egresos, cuánto les va a quedar, Sí. sea mensual, quincenal o un flujo de caja. Y te voy a decir una cosa también, y dentro de ese estado de ingresos y egresos, también los invitaría a que pongamos algo en ahorro, porque uno de los problemas que tenemos en México es que la gente no ahorra. Y después llegamos a un punto en donde, y hay una realidad, o sea, estamos pensando que el día de mañana voy a tener una pensión y olvídense las pensiones, el IMSS va a quebrar, eventualmente no va a haber dinero para las pensiones, o sea, eso es una realidad, sí. hay riesgo. Entonces, yo nunca he sido partidario de pensar que, lo que está en el seguro social es lo que me va a tocar algún día. No, yo no cuento con eso. Yo estoy haciendo mi portafolio por otro lado y si eventualmente me llega eso, qué bueno, es un adicional. Pero pensemos más bien que nosotros tenemos que procurarnos a nosotros mismos y empezar a ahorrar. Y entre más chicos empecemos ese hábito, mucho mejor para el futuro, porque aparte vas a tener mayor capacidad de generar mayores ingresos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marco. Gracias por tu aportación, todo el conocimiento. Nos vemos en otro espacio. Hablamos de los activos virtuales o las criptomonedas y otra normatividad por ahí. ¿Te parece? Perfecto, Efraín. Me parece muy bien, encantado. Sí. Muchísimas gracias a todos, a ti, a toda tu audiencia. Y bueno, nos estaremos viendo en otro espacio. Ok, Marco. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen en Conexión de Ideas. Estamos en las redes, estamos en Spotify, en Apple, Google Podcast y en las redes sociales. Hasta pronto. Chao. Gracias, Marco. Bye. Gracias.